¿Qué es el ego? El ego tiene tres letras, que es la E, la G y la O. ¿Qué significan esas tres letras? E, el hombre es egoísta. La G, el hombre es grotesco, grosero. Es grosero, ¿no? Y la O, el hombre es orgulloso. Tenemos que dejar ese ego personal. Lo primero que tenemos que dejar es el ego personal. Cuando dice Pablo, tenemos que estar juntamente crucificados, quiere decir que estemos adheridos a la voluntad de Jesucristo. ¿Adheridos a qué? A la enseñanza del Hijo de Dios. A esa elección. Queremos ser imitadores del Señor Jesucristo. ¿Cómo fue el Señor Jesucristo que nos enseñó? Lo que las religiones en aquel tiempo querían llevar la ley de su Padre Celestial por medio de Moisés y no lo obedecían. Carecían de amor. Todo era pero sin amor. El Señor Jesucristo nos ha enseñado el amor, la misericordia y la bondad. Que su palabra dice: misericordia quiero, amor quiero. Ese es también lo que tenemos que tener juntamente con Él. La ayuda mutua entre los hermanos, entre la familia. Yo me sorprendo ahora por la familia de mi casa, a pesar de estar reunidos en la situación de mi mamá, pues estuvieron unidos, ¿no? De una otra manera estuvieron unidos, a pesar de que están desunidos. Pues es lo que quiere el Señor, hermanos: la unión de la iglesia, la unión en los hermanos. Es lo que dice aquí Pablo. Él ya vivió una vida. ¿Pero quién era Pablo? Pablo era un perseguidor de cristianos. Pablo era un perseguidor de cristianos. ¿Cómo el Señor tomó la vida de Pablo? ¿Qué nos enseña esta escritura? Que todos somos llamados a conocer de Dios. Y todos somos llamados a ser santos, apartados a Dios. Y luego dice aquí también, porque yo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Aquí está haciendo Pablo una referencia muy grande. Antes él, ¿quién era? Un perseguidor, un asesino. Aún conociendo de la ley de Dios. Porque él conocía el Viejo Testamento, puesto que fue instruido por Gamaliel, el alto líder en aquel tiempo en las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo conocía la ley y conocía bien lo que dice en Éxodo 20, ¿verdad? No matarás. Sin embargo, él lo hacía. Entonces se da cuenta que el cambio vino por parte de Dios. Cambio vino por parte de Dios, por la misericordia de Dios tan grande. Por eso se dice: yo soy el último de los apóstoles. Yo soy el último de los apóstoles. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tomó su vida. Y esto, cuando lo dice: yo soy el último de los apóstoles, los gálatas no lo aceptaban. Los líderes religiosos que estaban en Galacia no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir infundiendo lo del Viejo Testamento, o el Antiguo Testamento, más querían desechar lo que Pablo hablaba por la gracia, por Dios Jesucristo. Por eso Él nos invita a que vivamos por fe, por medio del Señor Jesucristo. No por otros viene la salvación, más que por medio del Señor Jesucristo. Dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así como por mí. El Señor Jesucristo es el Dios visible que envió el Padre Celestial. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado. Dice en Juan 1:21: el Cordero de Dios que quita el pecado. Dice también en Juan, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar a ver los cielos si no es por medio de Él. Y esto es lo que debemos también nosotros de conocer. Pero vamos a extendernos un poquito más. Vamos a ver que me ayude a abrir la Biblia en 2 Corintios
Corintios, capítulo 4, 10 y 11. Y otro hermano o hermana, que me habla primero de Juan, capítulo 4, 15. Cuando lo tengan, glorifiquen. Bonito, de pie y expresivo. Segunda de Corintios 4, Ajá. 10 y 11. Sí. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Gloria a Dios. Es una gran responsabilidad, hermanos. Una gran responsabilidad de decirnos que somos hijos de Dios y que somos cristianos. Es una gran responsabilidad estar aquí enfrente expresando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos debe de dar una esperanza. La palabra de Dios nos debe infundir esa esperanza grande que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos debe exhortar. La palabra de Dios nos debe edificar nuestras vidas. Por eso es que toda la iglesia está obligada a orar por los predicadores. Está obligada a orar por el pastor, por los evangelistas y por todo aquel ser humano enfrente. ¿Por qué, hermanos? Porque en estos últimos tiempos la palabra de Dios se está prostituyendo. Ustedes ven los programas televisivos y ya es pura invención y pura opinión de hombre, pero nada de edificación. Es una gran mentira. Igual sucede en las iglesias cristianas con ejemplos absurdos, que no tienen la responsabilidad ni el respeto hacia la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que tener nosotros, una gran responsabilidad delante de Dios y un gran respeto delante de Dios, porque es su palabra para nosotros. El siguiente que no tiene, primera de Juan 4:15. Y de todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único medio, Él es el único medio para encontrar la salvación. No hay otro medio. No hay otro medio. Vamos a ver nuestra palabra. Una vez Mónica tuvo un tentado con un maestro, una maestra, y le dijo: no le digas esto palabra a Dios, porque no es palabra de Dios. Pero yo le doy la gracia a esta Mónica y pudo expresarle por qué la palabra de Dios. Y siendo la maestra que era atea, terminó en duda, porque nadie puede, hermanos, resistir a la palabra de Dios. El Señor toca las fibras de nuestro corazón. El Señor es el que hace la obra en nuestro corazón. Y por más que se digan ateos, hay un ateo muy mencionado que hizo 32 libros en ateísmo. Cuando fue al sumidero, esa grandeza que Dios hizo, se quedó maravillado. Dice que llegó un niño y le dijo: explícame por qué existen estas cosas. Y él ahí comprendió que solamente Dios puede hacerlas. ¿Verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia para aprender a fondo esta palabra en Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Nosotros fuimos llamados, nosotros tuvimos grande misericordia de Dios de haber puesto sus ojos en cada uno de nosotros. Somos llamados a la presencia del Señor. Y luego dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea distribuido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre debe de quedar enterrado. El viejo hombre debe de quedar muerto. Debe de vivir aquel que ha recibido una nueva vida en el Señor Jesucristo.
que debe de convencer que realmente conoce la palabra de Dios. Si usted dice conocer la palabra de Dios, pero su hogar sigue siendo pleito, contienda, sigue siendo disensiones, sigue siendo en chismes, hermanos, tengan cuidado, porque eso se llama hipocresía. Los hijos de Dios debemos de reformar nuestras vidas. Por eso aquí Pablo también solta a los hermanos, ¿verdad? El viejo hombre debe de quedar muerto, ya no debe de vivir. El que debe de habitar en nosotros es Jesucristo. El 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? Jesucristo. Y cuando nosotros perdonamos nuestros pecados, nosotros nueva criatura somos, porque estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más que en Él, porque cuando murió el pecado, murió una vez por todas, más en Cristo vive, para Dios vive. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que todos los que en aquellos tiempos, o nosotros en estos tiempos, fuimos grandes pecadores, en Cristo somos nuevas criaturas. Y somos nuevas criaturas, tenemos que vivir una vida renovada, una vida santificada. Y es lo que más nos duele. Tienes que santificar para el Señor. Vamos a un lugar, ¿verdad? Y desafortunadamente encontramos al hermano echándose unas buenas frías por el calor que está haciendo, dándonos testimonio. No es malo, hermanos. Pero hay personas pequeñas que nos conocen a nosotros como evangelistas, y si hacemos eso, ¿qué hacemos? Mentirosa la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que tenemos que santificarnos, tenemos que matar hasta nuestras concupiscencias, nuestros deseos carnales. No nos podemos esconder de Dios. Y afortunadamente, desafortunadamente, a mí también se me conoce como profeta. Donde quiera que yo me pare, saben que soy el que predica la palabra de Dios, que es la iglesia de los cristianos. Y aquí también me conoce mucha gente. Y donde quiera que voy me conoce la gente porque he trabajado en la Virgen, en la 9, en Culhuacán, aquí en la Echeverría. Entonces debo darme testimonio. Debo darme testimonio. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta dar el testimonio. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, es lo primero que nos menciona Pablo, que queremos de matar nuestro ego y que debemos de enseñarle al mundo que verdaderamente somos una nueva criatura. El que se arrepiente cuando viene aquí al altar y llora es momentáneo, porque realmente Jesús dice que hay un arrepentimiento genuino. Cuando esta persona se levanta y hace el cambio que tuvo en su vida, ese es el arrepentimiento, porque ya cambió su vida. Pero si se arrepiente y sigue siendo el mismo, entonces fue nada más una emoción. No, hermanos, es muy fuerte la palabra de Dios, pero bien eficaz en nuestras vidas, porque de esta manera nosotros vamos a darle a los cielos. Aquí en el texto dice en el 10, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. En el 11, así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también nosotros consideramos muertos a todo cuestión deleite de la carne. Muertos. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir para Cristo. Y para Cristo tenemos que vivir en santificación. Cada día santificarse. Dice que el que es inmundo, que se inmunde más. Pero el que sigue al Señor Jesucristo, cada día debe esforzarse en santificación. ¿Por qué? Porque es apartado para Él. Es apartado para Él. Dice en el 12,
No deje pues el pecado en vosotros, en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en suficiencias. Que nosotros no pongamos ese pretexto que todo cristiano muchas veces pone. La carne es débil. Ay, hermanos, mi carne es débil. Disculpa, mi carne. La debilidad de la carne. Eso es un gran pretexto y una irresponsabilidad delante de Dios. Debemos ser responsables. Muchas veces los seres humanos que no conocen la palabra de Dios demuestran la responsabilidad. Hay una carta que me escriben a mí en el Face, donde esta persona dice: yo soy doctor y tenía yo que operar a un niño, porque ese niño estaba entre la vida y la muerte. Y llegué yo al hospital y el papá me reclamó porque llegué tarde y todavía con las pacientes lavándome en las manos. Yo le dije: primeramente Dios, tu hijo sale de aquí. Dice que el doctor entró, hizo la operación, salió, el papá vuelve a intercederlo y le vuelve a decir que le dé la razón de su hijo. Dice: toda la razón la tiene la enfermera. A ella le dice: no, irresponsable. El doctor se pone su saco y se va. Va con la enfermera y dice: tranquilo, el doctor tiene a su hijo muerto en su casa y aún así vino a hacer la operación. La gente que muchas veces no conoce de Dios es responsable. Y nosotros que conocemos de Dios somos muy irresponsables. Tanto que somos tan irresponsables que no le damos el debido respeto a la palabra de Dios. No le damos el debido interés a la palabra de Dios. Y no nomás porque la leamos, sino la tenemos que llevar a nuestras vidas. Tenemos que llevar a nuestras vidas. Por eso es que Pablo toda la vida exhortó a todas las iglesias a que hicieran la voluntad de Dios, que no hicieran la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya somos apartados para Él. Somos linaje escogido de Dios. Luego dice, de 13, ni tampoco presentéis nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. Nosotros ya morimos al pecado. Nosotros somos nueva criatura. Nosotros ya no debemos participar en los pecados, y menos en las iniquidades del Señor. Menos en eso. ¿Qué es una iniquidad? Un aborrecimiento que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que más aborrece también Dios? La idolatría. Y les voy a dar un ejemplo. En una ocasión le dije a mi suegro: no te preocupes, tú sé mayordomo, yo te apoyo. Pero afortunadamente, hermanos, conocí la palabra de Dios y ya no lo apoyé. Y se me echó encima la familia y ya no la apoyé. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios: en lo poquito me seas bien, en mucho te bendeciré. Entonces, si yo le hubiera apoyado, es una iniquidad. Aquí lo está diciendo. El Señor no quiere iniquidades. Quiere el cristiano en una sola base: cuerpo, alma y espíritu al servicio de Dios. Así nos quiere a nosotros. Cuerpo, alma y espíritu al servicio de Dios. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no va a dominarnos a nosotros. Porque si yo tengo una tentación, ¿quién está conmigo? En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. ¿Quién nos quiere enseñar esta palabra? Seamos verdaderamente hijos de Dios. El ejemplo, el buen juez por su casa empieza. El buen juez por su casa empieza. Si usted ha sido una persona que tiene problemas con su esposo, cuidado. No es malo cuando dice la palabra de Dios que se nos podemos enojar, se nos podemos enojar. Pero no se duerma enojado, haga las paces antes de dormir. Porque si no hace las paces antes de dormir,
siguen pasando los días, ya es odio. Y entonces así dice Pablo, le están dando entrada a Satanás. Dios nos exhorta a nosotros a que seamos de una sola pieza, que seamos de un solo carácter delante de Él, que seamos verdaderamente esos hijos que quiere el Señor, hijos verdaderos, no hijos disfrazados. Hay hermanos que, por supuesto, allá afuera se voltea, les da vergüenza que les diga yo hermanos, que no sé si es por falta de doctrina. Ahí vemos un bajo interés espiritual. Jesucristo nos dice, primero dice, son mis amigos. ¿Sí? Luego dice, son mis siervos. Y luego nos dice, ya no son mis amigos, ya no son mis siervos, son mis hermanos. Son mis hermanos. ¿Por qué? Porque así nos ha constituido Dios, hijos de Él, hijos del Altísimo. Y es lo que tenemos que tener agradecidos. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, debemos de obedecer la palabra de Dios. Mismo la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? A ver, tú dices que eres hijo de Dios, obedece. Obedece a tu Padre, obedece a tu Dios. Pero si tú no obedeces a tu Dios, entonces no eres hijo de Dios. Eres hijo del enemigo de Dios. Porque estás obedeciendo al enemigo, ¿verdad? Entonces, tenemos que crucificar todo lo que le desagrada a Dios. Quitarnos de encima. Que Dios haga el cambio rotundo en nuestras vidas. Que el Señor haga la obra completa en nuestras vidas. Tenemos al abogado que es Cristo. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía el Señor nos invita a que nosotros reformemos nuevamente nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. El Dios que nos da esperanza, el Dios que nos da oportunidades, el Dios que nos llena de su amor. Ese es nuestro Dios. Y es lo que tenemos que aprovechar y tenemos que estar agradecidos con Él. Porque cuando uno ora y le pide a Dios con sinceridad, el Señor responde a nuestra petición. Me tocó dar el tema en San Lorenzo de la oración grata ante los ojos de Dios. Y tristemente, unos hermanos que me han llegado también de Portales me decían, hermano, qué tristeza ahorita que usted está hablando de esta forma, porque las generaciones de los pastores que están recibiendo, vean qué altivez tienen, ni saludan y se sienten ya los que van a hacer o van a llevar la obra, pero con esa altivez. Y cuando dicen la paz de Dios, hermano,